Hola amigos de Conversaciones Rockeras, bienvenidos a esta nueva emisión del programa. El día de hoy tenemos una gran invitada, diría yo una invitada de lujo. Hoy tenemos a Mariana H. con nosotros. ¿Cómo están, Armando, Mauricio? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, de veras, poder platicar de la música. Claro, pues hablar de mi trabajo está padre porque pues, uno tiene ego, pero platicar de música siempre va a ser para mí algo muy, muy emocionante. Así que gracias a ustedes. No, hombre, o sea, y qué mejor platicar de música con alguien que sí sabe de música, ¿no? Ay, no Que tienes una trayectoria bastante amplia. Perdóname, o sea, yo estuve viendo lo poco que me acuerdo de ti, o sea, de la estación de radio, y aparte, pues bueno, o sea, de repente alguno que otro reportaje que aparece por ahí en YouTube, o sea, y la verdad, tienes una carrera bastante grande y bastante pesada, déjame te digo. Ay, muchas gracias, Mauricio. Pues aquí estamos, para lo que se ofrezca. Sí. Armando, ¿algo que tengas que decir? Bueno, sí, te doy la bienvenida, no te había presentado. Ya te conoce la audiencia. Mauricio ha estado con nosotros trabajando en producción, últimamente en conducción. La verdad es que lo hace muy bien y nuevamente eres bienvenido. Muchísimas gracias, Armando, pero eso es lo de menos. Aquí lo importante es claro. Mariana. Rápidamente, y te voy a poner en pantalla completa nada más para que no digan. A ver, Mariana, rápido. Estudiaste periodismo en el TEC de Monterrey. Comunicación y había una fuerte tendencia hacia el periodismo, pero sí, en el TEC, comunicación. Muy bien, a ver, Rocotec. ¿Qué te recuerda? Pues, suéltala. Sí, pues las primeras veces que hacíamos radio, porque ni siquiera era radio universitaria, primero empezamos grabando cassettes en la casa de un amigo que tenía un estudio y llegábamos y poníamos nuestro cassette en la cafetería, imagínate qué oso. Y ahí le poníamos play, terminaba el programa, stop, y nos íbamos con nuestra casetera, nuestra bocina y nuestro cassette. Pero sí fue mi primer ejercicio de radio, digamos, con un público. Lo demás era pues radio de closet en tu cuarto. Entonces sí fue la primera vez. Mira, ese fue importante porque fue el puente para que yo entrevistara a Javier Poza. Y Javier Poza, que estaba en W en ese entonces, cuando Javier Poza era súper cool, digo, no sé si sigue siendo, pues, pero no era espectáculos, era música en inglés en W, y me llevó a un casting. Y entonces ahí empecé como que a dar mis primeros pasos en la W. ¡Wow! Sus primeros pininos, muy bien. Muy bien. Aquí tenemos también a Armando, que a pesar de que sea abogado, también se metió en la cosa de los cassettes, pero en la piratería del Chopo. Nada más quería mencionarlo, es solamente mencionarlo. Me abochornas frente a la audiencia, pero no importa. Que de eso se trata, ¿no? Oye, Mariana, pues pues la verdad es que yo me siento, ¿cómo te puedo decir? Impresionado. Muy halagado que estés con nosotros, y así como describes en tu libro, que lo voy a poner aquí en pantalla, la misma sensación que tenías cuando entrevistaste a Cecilia Toussaint, pues yo hoy la siento porque estoy frente a una gran comunicadora, alguien que tiene un gran bagaje cultural y rockero, y pues es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, yo la verdad es que te he seguido desde tus tiempos de Rock 101, con Luis Gerardo Salas, con Iñaki Manero, con Georgi Lazarov, y obviamente también en Excelsior TV, hoy en tu nueva faceta en Imagen. Y pues este libro, que creo que es tu segundo libro, ¿no? ¿O qué número es? Es el segundo libro. Publiqué uno cuando terminé la maestría en creación literaria, publiqué uno, pero era una edición muy chiquita de 500 ejemplares y era de poesía y cuento y aforismos. No se encuentra, nunca se vendió, digamos, de manera comercial, pero pues sí, ahí estábamos haciendo pues, ejercicios literarios, pero sí, oficialmente publicado es el segundo, Armando. Claro, oye, y estamos hablando, perdón. Bueno, adelante. Estamos en neurosis, sustancias y literatura, ¿cierto? O sea, ¿qué salto diste de estar entrevistando primero a autores, poetas,
o sea, dramaturgos, ¿no? Y bolas, te fuiste al otro lado, te fuiste hacia gente de rock and roll, te fuiste con gente que igual, vaya, hablar les cuesta un poco de trabajo. Lo de ellos es cantar y componer muchas veces, ¿no? Sí. No digo que no sean dramaturgos, pero tiene su chiste, ¿no? Totalmente. Pero la ventaja que yo tuve es que justo en mis programas de radio, desde la época que estábamos hablando, desde W, pasando por Radio 1000, en imagen, siempre he tenido esta combinación, todo centrado, digamos, en mi trabajo de radio, de entrevistar a músicos y a escritores. Claro, vienen de pronto galeristas, vienen de pronto directores de cine, bailarines, pero mi fuerte, digamos, en donde yo me siento no nada más cómoda, sino emocionada, es en música y literatura. Entonces, el paso primero fue Neurosis, Sustancias y Literatura, que fue un libro que literal yo ni siquiera lo planeé. Me lo pidió Ricardo Cayuela en Penguin Random House. Me dijo, ¿por qué no haces este libro? Que sea de escritores de 30 a 40 años. Y le dije, pues sí, me lo he hecho, ¿no? Incluso él tenía la idea de que de las entrevistas que yo ya tenía hechas, recopilara material y la incluyera en un libro. Pero yo dije, no, yo esto no lo puedo hacer así, yo quiero empezar desde cero, pensando en entrevistas para un libro, para este libro en especial. Y después, pues el paso siguiente, lógicamente, era entrevistar a músicos, que también yo los tenía, deja todo al alcance, sino conocía este camino del rock, que no lo viví desde sus inicios, porque pues estaba yo muy chavita, pero sí me interesaba saber, a ver, ¿qué pasaba en la cabeza de Sergio Arao, del Mastuerzo y de Armando Vega Gil, como para decir, tenemos que hacer un lugar como Rocotitlán? ¿Qué pasaba por su cabeza cuando todo era emular a los músicos de Estados Unidos y de Inglaterra? Y estos güeyes decir, Naco es chido, wow. Y hicieron una carretera donde no había nada, o sea, no había ni terracería. Entonces, eso fue lo que más me apasionó. Y sí, como tú dices un poco, Mauricio, no lo suyo no es hilar ideas ordenadamente, pero pues de eso se trata también las personalidades del rock. Y eso fue un poco no un problema, un reto para mí, de poder hacer el mayor esfuerzo posible para retratar sus voces, o sea, cómo hablan, cómo se ríen, qué comen, qué beben, cuánto sudan o cuánto no sudan, cuánto fuman, cuánto no fuman, y poder retratarlo lo más cercano posible en un texto. Mariana, y no sé si ya percibiste cómo es tu estilo literario o tu redacción, no sé cómo llamarlo, pero es una forma muy dinámica en que involucras al lector. Es decir, tu libro no es aburrido, por el contrario, es muy interesante. Yo normalmente suelo decir cuando un disco me gusta mucho que es una joya, y yo podría decir que tu libro es una joya. Ay, gracias. Porque, por ejemplo, si a mí me resulta demasiado aburrida la entrevista con Sabo Romo, tengo la opción de, por ejemplo, leer la entrevista con Salud, con el Amelón, o con Lino Nava, sí, o con el líder de La Gusana Ciega, ¿no? Sí. O me echo la de Amandititita, o de Eli Guerra, ¿no? O sea, no sé si te diste cuenta que tuviste una gran cercanía con ellos, quizá porque te aceptan o te reconocen como alguien que ha estado involucrada en el rock. Pues mira, yo primero te lo agradezco porque mi intención era un poco esa. Yo no puedo hacer que todos los músicos y todas las músicas sean divertidas o dramáticas o interesantes, a lo mejor no lo son, y su papel no es serlo, es decir, no son entretenedores a la hora de una entrevista, sino que tienen que ser entretenidos, interesantes o dramáticos en el escenario. Entonces, yo no les puedo pedir eso. Lo que yo quería compartir con el lector era justo un poco lo que dices, es decir, vamos a plantar el escenario, llegó tarde, no llegó tarde, viene vestido de tal forma, que es para mí, porque no creas que yo llego así de, ay, güey, mi brother Tito Fuentes, mi brother Sergio Arao. No, o sea, yo también estaba, la más nerviosa siempre fui yo en todas las entrevistas, no nada más con los que no conocía, casi te puedo decir, sobre todo con los que sí conocía,
es muy raro, pero de pronto sí dices, nos vamos a poner a hacer una entrevista, es complejo, por así decirlo. Y yo soy una persona muy nerviosa, pero por lo mismo, yo dije, no quiero estar ausente de todo este escenario. Quiero que el lector esté presente aquí también conmigo y mis nervios y con el entrevistado y su experiencia, no sé cuál haya sido. Y lo que sí te digo es que a muchos no los conocía, pero como yo no llevaba una entrevista hecha así de A, B, C, D, y sobre todo vamos a hablar del escándalo, ¿no? Creo que sintieron que no iba por ahí, que no iba por la nota de... Ni estaba en la onda de... Cuéntanos, ¿qué tal te fue en el escenario? O sea, que es una hueva. ¿Cómo te sientes después de salir del escenario? Pues bien, güey, agotado, no sé. Era platicar, no era hablar del nuevo sencillo, no era hablar del nuevo disco, de la nueva gira, era pues a ver qué va saliendo. Y si sale algo que esto lo he repetido mucho, lo siento si ya no lo he oído en otras partes, pero yo no iba a llegar con Amandita, a quien no conocía, por cierto, nos habíamos sentado ese día por primera vez. Yo no iba a tocar el tema Rodrigo si ella no lo sacaba, porque es muy fácil tener una entrevista con morbo y jugo si vas a hablar de su papá que se murió en el temblor de 85 y en una entrevista en el 2018 que acaba de pasar el temblor de 2017. Es decir, esas digamos como flechas envenenadas no me interesan. Amandita lo menciona, entonces hablamos, pero solo así iba a abordar temas espinosos y creo que eso, por eso es que fueron tan generosos a veces en su conversación. Es que, ¿sabes qué pasa? Ellos, por decirlo de alguna forma, te abrieron un poco su alma y eso es de un gran valor. Por ejemplo, esa neurosis o ansiedad que tú tienes cuando los empiezas a entrevistar es muy divertido, ¿sabes por qué? Porque No. tú refieres que estás en Los Montejo esperando al cantante de Panteón Rococó y de repente te fuiste al primer piso, donde es el restaurante, porque en la planta baja es la cantina. Ajá. Entonces tenías mayor posibilidad de entrevistarlo en el primer piso porque nadie te iba a interrumpir. Y de repente llega el trío y te tocan Sabor a mí. Y tú empiezas a decir sabor a mierda. No se me había olvidado, sí. O sea, ese detalle, esa anécdota estuvo increíble. Tú estabas toda tensa porque estabas preparando todo y de repente llega el trío y dices, ¡ay, en la madre! Se me había olvidado por completo, pero sí, justo, mira, Woody Allen dice una cosa que es, comedia es tragedia más tiempo. En ese momento yo no estaba divertida, o sea, yo estaba así, güey, no mames, pinche trío, y luego el doctor Shinkan lo conozco bien, y entonces estos, ¿qué le vamos a tocar, señorita? Se me había olvidado eso. Pues así es. Gracias por recordármela, Armando. No, increíble, ¿no? O que Natalia Lafourcade de repente te habló cuando ya estaba prácticamente terminado el libro y que te dijo, oye, por favor, pues sí quiero ser entrevistada, ¿no? Muy cañón, me dijo, hola, te traigo en la mente, ¿cómo estás? Y yo estaba justo, digo, ya había dejado ir esa entrevista, lo intentamos varias veces, sé que está súper ocupada, y de pronto me dice eso, y fue así como, ¡pum!, me la está mandando el señor o Obi-Wan Kenobi, yo no sé quién la mandó, pero se acordó de mí, y entonces pudimos hacer entrevista que para mí era muy, muy importante, por dos cosas, porque me parece increíblemente talentosa Natalia, y porque tenemos esta relación o esta anécdota de, yo fui una de las primeras personas que entrevistó a Natalia cuando estaba súper chavita en Imagen. Entonces, como que sí nos tenemos ese recuerdo que las dos estábamos verdes por decirlo de alguna manera, y ella lo recuerda mucho. Entonces sí decía yo, güey, hermana, tenemos que lograrlo, y se logró. Sí, y es que sabes que ahora que hablamos de género y de todas estas cosas, las entrevistas que lograste con las mujeres, la verdad es que son como que muy entrañables. No sé tú qué pienses. Lo mismo, yo siento que, bueno, quisiera decir algo antes de eso, porque
desde el libro anterior me dijeron 50% mujeres y 50 hombres. Y yo, por más que sé que esto es controversial, yo les dije, perdón, pero no. Porque el hecho de que no haya igual de mujeres o más mujeres en un libro como A través del vaso, también es un reflejo de cómo estaba dominado toda la escena de la música por hombres. O sea, por eso Cecilia era tan importante que estuviera también. Y ya poco a poco hay muchas más mujeres y además talentosísimas. O sea, sí me parece que el talento femenino solo sale a flote. No tienes que ponerla en el libro o en el Billboard o en el programa por ser mujer. Eso me parece a veces un poco como condescendiente, como decir, bueno, pues porque es mujer, ¿no? A lo mejor no tiene talento, pero es mujer. Yo no quiero que a mí me inviten a ningún programa de nada, ni a ningún libro porque soy mujer. Quiero que me inviten porque tengo algo que decir. Entonces, en ese sentido, sí fue un poco necia en decir, no va a ser una cuota de género nada más porque sea 50-50. Y las entrevistas, como tú bien dices, se sostienen solas. Su discurso, literal, la guerra de Eli Guerra en contra de las disqueras, que la pusieran en este lugar como de, tú eres una niña bonita y estás bien buena y entonces vamos a platicar de cuánto ejercicio haces a la semana y qué comes. Y ella decía, carajo, vengo a presentar un disco. Me están preguntando qué ejercicios hago, ¿no? O a Mandititita también, que la querían colocar como estrella pop, cuando no habían oído realmente de lo que se trataban sus canciones. Entonces, o Denise Gutiérrez, que también, insisto, como hace rato, yo no le iba a preguntar si había tenido desórdenes alimenticios o no. Ella lo dice y entonces, ¡pum!, vámonos de lleno a eso porque es importante. Y sí me parecen las entrevistas con las chavas, sí. Bueno, oye, espérate, Tami, que es embalsamadora de muertos, puta, es muy difícil tener a alguien que conozca toda la escena musical, que sea parte de ella, pero que además su pasión en la vida sea embalsamar muertos. Son mujeres hardcore. Sí, oye, y lo de Eli Guerra está increíble porque dice, comentas que Eli Guerra se para a las 4 de la mañana, ¿no? A las 4 de la mañana a meditar, a hacer ejercicio, a cocinar. Es de una disciplina absolutamente férrea y ella dice, bueno, pues es que esto es lo que a mí me funciona. A mí no me funciona el ruido, el escándalo. Yo necesito esto. Aún así dice, pero bueno, mis whiskies son sagrados. Eso me encantó porque no es que sea esta persona absolutamente impoluta, pero sí es absolutamente disciplinada y se le nota en su vibra, en su trato, en su cuerpo, en su música. Ese último disco que sacó, Zion, qué bárbaro, es una cosa, es una experiencia de otro mundo. La verdad es que cuando me lo contó, yo dije, híjole, a lo mejor me va a dar un poco de hueva, un disco todo vocal, a lo mejor es muy solemne, y cuando fui a escucharlo, al Roberto Cantoral, no, qué persona tan increíblemente talentosa y apasionada por su trabajo. No, y lo que dice, ¿no? Que como ella tiene, bueno, figura bonita, buen cuerpo, que en algún momento le quisieron imponer que cantara baladas porque estaba de moda Dulce, Yuri, que pues esa era la onda, ¿no? Imagínate qué falta de visión y qué absoluto interés financiero por solamente vender y no entender a un artista. Y lo mismo le pasó también a Natalia, y me imagino que a Jimena le debe haber pasado también, pero sí es eso. O sea, como no estamos en un país acostumbrado, a lo mejor ahora ya, o un poco más, a mujeres compositoras, sino intérpretes, no sabía qué hacer con estas mujeres. Y por eso se tuvieron que revelar de tal manera tantas. O sea, Samandita puso este video en YouTube renunciando o denunciando a la disquera. Eli se tuvo que pelear también con la disquera. Natalia tuvo que deshacerse de esta onda del grupito pop fresa y se fue a Veracruz a tocar son, ¿no? Entonces, tienen muchas agallas todas estas mujeres. Claro, y también lo que comenta Sergio Arau, ¿no? Rocotitlán se acabó porque llegó el rock en tu idioma y les dio en la madre, así lo dice él, y por el oleaje argentino y español tronó Rocotitlán. Sí, y se convirtió en algo que finalmente ya aceptaron las radiodifusoras y se volvió un hit.
y entonces sonaba Miguel Mateos, y sonaba muchísimo Soda, y sonaba Mecano, incluso Los Hombres G, que es más pop, pero eso inundó, ahora estoy hablando como programas de espectáculos, inundó la radio, pero sí, en el momento que se hizo más comercial y más accesible, pues sí, obviamente le dieron un poco en la madre a Rocotitlán, porque la experiencia ya era otra, ya no era el rock en vivo de bandas desconocidas, sino que era ir a comprar el disco de la banda de los argentinos o españoles, o guapitos, porque también empezó a pasar eso, ¿no? Como las bandas empezaron a producir como las bandas inglesas, estoy hablando de Caifanes, de Fobia, y eso empezó a ser un poco como aspiracional. Y al mismo tiempo, hubo otros que, digamos, acogieron la tradición mexicana, como La Maldita o como Café Tacuba, que les decían, son inditos, eso no es rock. A ver, espérate. Y mira lo que pasó con Café Tacuba, ¿no? Oye, lo de Café Tacuba es sensacional, de que... Adelante, Mau. No, se fue hasta arriba Café Tacuba, o sea, se disparó. Me imagino, es que también había un vacío muy grande, o sea, de repente lo que tú dices es bandas extranjeras, ¿no? Bandas extranjeras de rock en tu idioma, rock en español, y de repente, pum, hay un vacío, Víctimas del Doctor Cerero sale por ahí, o sea, Café Tacuba de repente empieza así a puntear, ¿no? La Maldita Vecindad, que eran increíbles en el escenario, ¿no? Donde los pusieras en un escenario de 2x2, tocaban y hacían lo que sea, ¿no? Sí. Pero ese vacío, ese tiempo que perdimos fue una década entre los 80s y los 90s perdido. O sea, a pesar de que había grupos, buenos grupos, solistas, ¿no? O sea, que le estaban pegando muy fuerte, pero nadie les hacía caso. Que era de vergüenza o de coraje más bien, ¿no? Al menos para mí me daba mucho coraje. Pues veías a una Betsy Pecanis, ¿no? Cantando, que bueno, Betsy entró con un Ika Smith, ¿no? Que venía de Cristal y Acero, puta, y era así soberbios, o sea, verlos ahí en donde se presentaran, ¿no? Sí, había una parte también de rechazo y censura que venían mucho de la ignorancia. Acuérdate que era como, los rockeros, pinche bola de marihuanos, escandalosos, revoltosos, y entonces no había espacios. Y de pronto, oh no, tenemos una mina de oro que no habíamos visto y que ha estado creciendo como en el underground. Y deja tu Rocotitlán, en los hoyos funkis, en los terrenos baldíos donde iban a tocar ahí Jaime López y toda esa banda, y se la rifaban porque en esa época, post 68, te veían matudo en la calle y te llevaban. Cuenta Sergio Araldo de cuando una vez entraron los polis a la casa a una fiesta y les robaron las guitarras, o Jaime López decía, bueno, pues yo traía la mata larga y por eso me agarraban, órale, al tamo, aunque sean unas horas, pero sí había una discriminación absoluta para quienes estaban aparentemente o realmente asociados al rock. Mariana, y eso de José Lo Rangel, el guitarrista de Café Tacuba, está increíble, ¿no? Que él nace en Minatitlán, Veracruz, viaja a la Ciudad de México y resulta que llega a vivir a Satélite, se vuelve chavo sateluco y que todos admiraban a Rush y que él quería tocar como Rush. ¿Sabes qué pasa mucho en el rock? Hay mucho purista del rock o que etiquetamos las cosas y no le damos crédito a un músico, ¿no? ¿Cómo van a decir que el guitarrista de Café Tacuba escuchaba Rush? Claro. ¿No? O sea, eso es increíble. Eso solamente lo da tu libro, ¿no? Bueno, pues te lo agradezco, pero pues ahora sí que José lo dio todo. A mí me gusta mucho esa historia de la infancia de los hermanos Rangel, porque justo ellos dicen, no, pues dicen que en Satélite se escuchaba mucho Rush y que había la mejor banda de covers de Rush en Satélite. No formé parte de esa escena, pero también decían que en cada casa, o sea, si tú dabas una vuelta por los circuitos, que como les llaman allá, cada cuadra escuchabas una banda tocando, ¿no? Y una de esas casas era la casa de los hermanos Rangel, pero él cuenta la historia de cómo
él decía, no, pues quiero tocar como Simply Red o como Rush o como no sé qué. Y entonces estaban tocando y llegaba su mamá, la señora, decía, ay, qué bonita polca norteña están tocando. Estos güeyes decían, no, pero esto es ska. No, no, qué bonito. O luego tocaban María, que le sonaba así como efímero y a lo mejor como, no sé, ecstasy. Ay, qué bonito bolero le salió, mijo. Entonces ellos dijeron, pues no hay de otra, estos somos y vamos con eso. Este es el sonido que sale de nosotros. Y por eso cuando les empezaban a decir, eso no es rock, ellos decían, no. Y Sí. No, y había muchas bandas, yo me acuerdo en los 80s, yo soy de Naucalpan, ¿no? O sea, y de repente nos íbamos a la Zona Azul o a la Toquín, eran conciertos de garage, o sea, se metías cualquier banda, quien sea, yo no me acuerdo de los nombres, había peda, ¿no? Cerraban la cuadra como podían y tocaba alguien, y sonaba bien, ¿no? Covers, cosas locales, o sea, Rush, mucho, sí, sí, pero sí había un movimiento, o sea, en los 80 sí había movimiento de jóvenes tocando en el garaje de su cantón, ¿no? Sí. Lo que faltaba era justo que hubiera un lugar en donde se generara todo eso, y entonces por eso Rocotitlán, el Look, después el Rockstock, sí era experimentar a la banda en vivo. En la portada del libro, no lo tengo por aquí, pero... Permítame tantito, ahorita se lo pongo, permítame, ahí está, la portada del libro, Tienes tu cabeza de rock. Eso es un diseño de Alejandro Magallanes, de estos cassettes que circulaban, que tenían como una compilación de lo mejor del rock. Y atrás, Mauricio, no sé si tengas la contraportada. Ay, no tengo la contraportada, no. Pero ahí lo tienes tú, Armando. Sí, mira, atrás vienen los lo vamos a poner que ponían en Rocotitlán. Exacto. Ajá. Y en una semana, o sea, de lunes a viernes tenías a Cartel de Santa, no sé si Cartel, pero a Botellita, Caifanes, Molotov, Fobia y no sé. Eso era una semana y eran bandas así, que hoy son pues, las que cierran los Vive Latinos, ¿no? Claro, y ¿sabes qué? Por ejemplo, amigos que tocaron en Rocotitlán me decían que para que ellos tocaran ahí, no podían tocar covers, tenían que ser original y en español, era la condición. Bueno, mira. Y, por ejemplo, esa historia de Lino Nava, la entrevista que le haces es sensacional, ¿eh? Ufale, esa fue muy fuerte porque volvemos al mismo del chisme. Yo le mando un mail de un WhatsApp a Lino, él sí es mi cuate. Le digo, oye, pues estoy haciendo este pedo y obviamente tienes que estar. Y me dice, pues sí, pero estoy recibiendo malas noticias. Yo, ¿qué pasó? Me dice, me detectaron hace unos meses un tumor en el cerebro y hoy me dijeron que es cáncer. Puta, imagínate ese bajón por tu amigo primero, ¿no? O sea, déjate ir al libro. Yo, ¿cómo no? Y entonces ya estuve monitoreándolo, ahí va más o menos. Y entonces un día me dice, ¿ya puedo salir? Bueno, órale. Fuimos, empezamos a platicar de música y él sacó el tema. Él me dijo, bueno, pues, como tú sabes, tengo esta onda. Y fue muy, muy fuerte porque estaba en una situación muy, muy complicada él, pero estaba con todo, o sea, estaba con una actitud de vamos, y siempre tiene esa actitud Lino, así de pa'lante. Y imagínate, hace una semana y media, 2, estaba yo haciendo el programa en televisión, que no es un programa que yo jamás en mi vida pensé que fuera a ver ningún músico, que no fuera de pop tal vez. Y una de las compañeras dijo algo de la Lupita y me escribe Lino, qué chido que les gusta la Lupita. Me dice, por cierto, me acaban de decir que estoy completamente libre de cáncer. Puta, esas cosas son para mí la magia de la música, de la amistad, de la comunicación. Y sí, fue muy fuerte la entrevista con Lino porque estaba en un momento muy sensible. Luego hablando de la muerte de su papá, bueno, casi chillamos los dos. No, y también la de Sergio Arau, ¿no? Recién había sucedido lo de Armando Vega Gil, ¿no? Que yo tenía pensado entrevistar a Armando, porque él era mi cuate, pues. O sea, yo a Sergio lo había entrevistado una vez, hacía años, no lo consideraba mi amigo, por supuesto que no. Y se muere Armando, cabrón. Entonces, sí le dije a Sergio que fue una adoración, porque me dio la entrevista 2 veces, porque lo planté, no, fue
un desastre. Y nos la pasamos increíble, fueron como 3 horas de plática con Sergio. Y sí le dije, porque yo sabía que hacia el final de la vida de Armando, Sergio no se llevaba bien con él. Armando tenía broncas con muchos ex amigos, por así decirlo, ¿no? Muchas broncas. Y yo le dije, si no quieres hablar de él, es perfecto, esta entrevista es acerca de ti. Y me dijo, no, sí, claro. Y ya habló de Armando, que fue una parte importante que para mí, que Armando no estuviera fuera del libro. Yo hubiera hablado a lo mejor en el prólogo, pero pues me gustó ese pequeño homenaje que hizo quien fuera su amiga Sasazo durante muchos años, que era Sergio Arau. Claro. Oye, ¿y cuánto tiempo te llevó a hacer todo este libro? 1 año y medio, porque pudo haber sido más. Es un libro fue un libro muy trabajoso, pero yo me obsesiono y entonces digo, tiene que salir porque tiene que salir. Entonces sí 1 año y medio de marchas forzadas, pero sí, 1 año y medio salió. Es que sabes que es un gran testimonio del rock mexicano y, por ejemplo, es una lástima que antes de que muriera Arturo Guizar nadie lo hubiera entrevistado, ¿no? Imagínate que tú hubieras logrado una entrevista y lo hubieras puesto en tu libro, claro. O sea, sería doblemente valioso. Por eso es que tu libro es una gran referencia, ¿no? Porque trata de mostrar al músico no como el rockstar, sino como una persona sencilla y normal. Sí, que es lo que son. O sea, yo que tuve la experiencia, no voy a decir más que la experiencia de vivir con un rockstar 10 años, entiendo perfecto la diferencia entre el guitarrista de la banda y Francisco, el que le picas las costillas, y las angustias de antes y después, y muchas veces las soledades de los músicos, y el humor de los músicos, y eso yo tengo la fortuna de poder convivir con algunos de ellos en esa cancha, en la cancha de pásame los limones, te pido otra chela, otro de carnitas. Eso es lo que yo, con el privilegio que tengo de mi chamba, poder compartir, me parecía, digamos, compartir al lector, al fan del rock, al fan de la música, eso que yo tengo el privilegio y a veces la tragedia de vivir de cerca, ¿no? Sí, pero es que le sacaste mucho jugo a tus entrevistados, o sea, supiste por dónde, ¿no? Pues eso quise lograr, espero que se haya logrado, pero sí, esa es básicamente la idea. ¿Qué es para ti el rock? Ay, ¿cómo eres de veras? Mira, para mí, en principio, identidad. Y lo que es para mí el rock es una herramienta con alma que te acompaña toda la vida en una actitud de un poco de rebeldía, y no el rebelde, el porro que va a vandalear y a echar bombas Molotov, pero sí es una rebeldía que va desde Dylan hasta Molotov. Eli en esa entrevista hacía mucho énfasis en que ella no es rock. Es una rebelde, pero no es rock, está muy bien. Pero para mí, sí, el rock me da como una credencial de identidad que me gusta muchísimo. La verdad es que, y no tiene edad. Así como, por ejemplo, bueno, obviamente las canciones infantiles o el pop muy rosa en la adolescencia, o el metal también en la adolescencia, pues, sacar tu furia. Yo creo que el rock te puede acompañar. Perdón, entró la llamada. Entró perfecto. Oye, Mariana, ahí te va el pilón. 2 en 1. ¿Por qué pensamos que lo cultural es aburrido? ¿Y por qué la gente no lee en México? Otras 2 preguntas que una puedo resolver más. La primera, porque durante muchos años los contenidos que ofrece la radio, deja tú universalmente, la radio y la televisión mexicana han sido aburridos, han sido pretenciosos, solemnes, mamones, inalcanzables para el público masivo. Entonces si dices, no, pues la cultura es una hueva. Y aparte, ¿la cultura qué? O sea, la cultura es este libro o
la ópera pues en Bellas Artes o el ballet. ¿No? La cultura es tan amplia que no lo puedes clasificar como cuando dices cultura, se piensa en un museo y en el ballet y la música clásica. Y esa es una visión muy limitada. Y dos, ¿por qué la gente no lee? Porque yo creo que en parte los programas de lectura en las escuelas, primero hay que tener libros en casa para que tus niños lean, ¿no? Eso pasa poco. Y cuando vas a la primaria y sobre todo en la secundaria, te dan a leer el Quijote. Un adolescente de secundaria no quiere leer el Quijote, quiere leer a lo mejor a Harry Potter, ¿no? O algún otro libro que sea más afín a sus propias pulsiones, que en secundaria son bastante fuertes, como ustedes recordarán. Entonces, no se ha podido adaptar la oferta de libros a los niños, a los adolescentes, para que en lugar de que sea una chinga para escribir el reporte, sea un gusto porque te gustó la historia. Entonces, creo que ahí la forma de ofrecer la literatura a niños y adolescentes ha estado muy lejos de los intereses y del escuchar qué es lo que quieren los niños y los adolescentes. O sea, hace que somos analfabetas funcionales. Analfabetas emocionales. Porque si tuvieras la empatía con un niño de darle, en lugar del Quijote, un libro de Francisco Hinojosa, que es la peor señora del mundo, o el mismo Harry Potter, o de Villoro, el libro salvaje, el niño lo disfrutaría mucho más y diría, pues sí está chido, en lugar de leer el Quijote, o como a mí me dieron a leer los diálogos de Platón en primero secundaria, ¿sabes? O Platero y yo. O Platero y yo, sí. La oferta es mucha. Sí. Vale. Oye, pues ya no te quitamos tiempo. Te agradecemos infinitamente la entrevista. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, qué buena plática. ¿Ya? ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Dinos, ¿dónde podemos conseguir el libro? En librerías Gandhi, El Péndulo, Sótano, ahí están, o si no en línea, sale más vara. Ahí lo pueden conseguir, ahí están. Y con todo el apoyo de todos ustedes, pues con suerte y pues se nos arma un segundo volumen y yo estaría rayada. No, pero rayadísima. Oye, Mariana, antes de que te vayas, fíjate que cuando estábamos haciendo la selección de invitados, ajá, porque este proyecto que tenemos, pues apenas empezó en febrero y pues ahí vamos. Y un amigo que es así un poquito hablador me dice, oye, yo conozco a la directora de Alfaguara, ¿no? Y me dijo, entrevista a Alex Lora. Y le dije, mira, si tú conoces a la directora de Alfaguara, yo quiero entrevistar a Mariana H. Consígueme a Mariana H. Porque Alex Lora me vale madres, no me interesa. Cebollazo. Pero finalmente tuve la suerte de checar tu programa, que a veces lo veo, y fui a la firma del libro, y obviamente ahí hice el contacto contigo, y pues doblemente agradecido, ¿no? No, a toda madre, yo también, no, la agradecida soy yo, de verdad, estuvo a todo dar, y para esto estamos, o sea, para platicar, para seguir difundiendo la música, la literatura, todos estos espacios para mí son bien importantes, y qué sabrosa plática, hombre. Muchas gracias. Al contrario, ¿no? Aquí estamos al pie del cañón, Mauricio, Armando, lo que necesiten, ya tienen mi número y podemos cotorrear cualquier día. Vale. A ver si te invitamos luego a analizar un disco, ¿no? Bueno. O un programa de libros de rock. Sí, claro, feliz. ¿Te late? Sí, con todo. Ok. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gran detalle, ¿no? Gracias, para muy buenas noches. Y que viva el rock, como decía Lora, que no te interesa. Que no te interesa. No, aquí el rock sea. Pues despídete del programa, Armando. Bueno, amigos de Conversaciones Rockeras, ya la vieron, es Mariana H., la única y la original. Ha sido todo por el día de hoy y les agradecemos su presencia como siempre. Nos estamos saludando. Hasta la próxima, que el rock sea.